USDIDEA Noticias, un espacio institucional de la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia, aprobado por la Asamblea General de Afiliados, con la dirección de Juan Carlos Almirola Ayala, la coordinación de Antonio Estrada Saldarriaga y la producción de John Jaime Restrepo Quintero como secretario de Publicidad, Prensa y Propaganda. USDIDEA Noticias. Muy buenas noches, queridos rectores, coordinadores, directores rurales, colegas afiliados a la Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia, USDIDEA, queridos maestros, padres de familia, trabajadores del mundo. Bienvenidos hoy, 29 de julio, a una emisión más de su programa institucional USDIDEA Noticias. Hoy estaremos, como siempre, gracias a la dirección de todo lo que pasa en nuestra organización gremial de Juan Carlos Almirola Ayala. Hoy, como siempre, estaremos bajo la dirección también de nuestro jefe de prensa, comunicaciones y publicaciones, el especialista John Jaime Restrepo Quintero. En la coordinación de este programa, Antonio Estrada Saldarriaga, miembro del CIPA, Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales del Departamento de Antioquia. Hoy, con un amplísimo programa informativo. Gracias por estar con nosotros semana a semana y se queda con nosotros a continuación John Jaime Restrepo Quintero. Muy buenas noches para todos los directivos docentes, para los docentes, para los amigos y todas las comunidades educativas que nos escuchan desde los diferentes entes territoriales certificados del departamento. Un abrazo cordial desde la distancia, augurándoles a todos que tengan las mejores condiciones laborales en esta difícil época de pandemia. La suficiente calma para entender las decisiones estatales que no han sido las mejores y aprovechamos para insinuarles a todos ustedes el debido cuidado con la salud. No olvidemos que el grupo directivo y todos los docentes somos pilares fundamentales en nuestras agremiaciones sindicales y en las instituciones educativas donde laboramos. Para nuestro programa de hoy, 29 de julio de 2020, tendremos las imágenes del cuarto encuentro en la Convención Nacional de Directivos Docentes, organizado por la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, y la filial ASDETOL, en la ciudad de Ibagué, los días 7, 8 y 9 de agosto del año inmediatamente anterior, con la propuesta temática de directivos docentes como agentes transformadores para la educación en valores. Presentamos los temas para nuestro programa el día de hoy. Primero, la reflexión pedagógica a cargo de nuestro coordinador general. Segundo, con mucha tristeza, el homenaje póstumo a los rectores fallecidos en el mes de julio. Como tercero, tendremos la participación del presidente de USDIDEA con el informe local y el informe nacional. En cuarto lugar, tendremos dos entrevistas, una al docente Ramón Gil Vélez del municipio de Guarne y docente de educación física, y la otra entrevista a un docente universitario en la ciudad de Bogotá, al señor Sebastián Rabinovich, relacionadas con la prestación del servicio educativo de manera virtual. Como quinto, tendremos la presentación de todos los servicios gremiales y sindicales a los afiliados en esta época de pandemia, y como sexto, las píldoras gremiales con todos los temas de actualidad. Queridos directivos docentes, amigos y comunidades que hoy nos acompañan en nuestro programa, no olviden contactarnos en la www.usdidea.gov.co, en el correo institucional usdidea@net.co, al correo de USDIDEA Noticias, usdideanoticiasantioquia@gmail.com, y al WhatsApp 314-712-72. Y ahora le damos el paso y la bienvenida a nuestro coordinador general para la reflexión pedagógica. Para los queridos colegas, en lo que tiene que ver hoy con la reflexión, creo que los directivos y los maestros tenemos que repensarnos después de esta pandemia. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Cuál ha sido nuestro papel?
pedagógicamente cómo vamos a responder, cómo vamos a hacer nosotros frente a la virtualidad. Yo creo que nos hace falta ese análisis muy pedagógico porque lo gremial no obsta para que no estemos haciendo también reflexiones y estudios de lo que es nuestro quehacer profesional. Yo tengo mis discrepancias, como seguramente las tenemos muchos, con Luis Pérez en lo que tiene que ver con su forma de gobernar, con los incumplimientos que tuvo en el pasado gobierno en el departamento de Antioquia, con su posición política. Pero en la parte pedagógica, a él que fue el rector mío cuando me gradué en la Universidad de Antioquia, pues tengo que abonarle que es un hombre que ha estudiado mucho la parte de la pedagogía. Y aquí es interesante analizar este aspecto porque hoy son otras las circunstancias en nuestro quehacer en el aula. Él tiene una reflexión que me parece muy importante y que dice: Colombia creó otro tipo de analfabetismo, el analfabetismo emocional. La educación no trabaja ni en las emociones ni en las sensaciones de los estudiantes. Los grandes maestros entienden que la cultura no es una acumulación de conocimientos, sino un fino tejido de emociones. La educación de calidad es la que logra vencer el analfabetismo emocional. Para aprender todo lo otro se requiere cada vez menos de la escuela. Si no se enseña lo importante, las máquinas terminarán por enseñarnos lo que se necesita aprender y lo harán mucho mejor. Aprender hoy es diferente, ya no es lo que exigen los vetustos planes de estudio. Todavía hay gente que piensa que aprender es recordar, tener información o hacer cálculos, repetir de memoria. Eso lo hacen mejor las máquinas que superan infinitamente la velocidad de la respuesta y memoria de los humanos. Aprender hoy es diferente. Se necesitan modelos educativos capaces de enseñar lo que las máquinas no pueden enseñar ni pueden hacer. Si no entienden esto, las escuelas desaparecerán por la simple razón de que no serán necesarias. A quienes creían que los aprendizajes se reemplazan como una prótesis por la tecnología, hay que darles la noticia de que nunca se le había pedido tanta profundidad humana a los educadores como en este futuro que ya vivimos. Educar ahora es desplegar habilidades para la vida, que son los aprendizajes no reemplazables por máquinas. La educación ni enseña, ni evalúa, ni mide en el estudiante pasión, liderazgo, creatividad, respeto por la diferencia, solución de conflictos, visión de futuro, trabajo ético, humildad, capacidad de escuchar o de calmarse, voluntad de aprender, trato amoroso al medio ambiente, amor al bien común, compasión o misericordia civil. Los jóvenes necesitan una actitud positiva hacia el liderazgo del bien común y el interés por lo colectivo. La sociedad de hoy hace jóvenes ególatras, individualistas, que es la peor atmósfera para la armonía social. En la vida moderna, el ego está en el centro de la mesa. En la historia de la educación colombiana, la inteligencia emocional no ha hecho parte nunca de los planes de estudio ni de las pedagogías de los maestros. En las aulas escolares, las emociones se quedan mudas, sin trámite en la vida. Si los estudiantes no son capaces de controlar sus emociones, las emociones los controlan a ellos. El analfabetismo emocional hace una sociedad violenta. Es la semilla del fanatismo inútil y es la madre de los vicios de los jóvenes. Analfabetismo emocional, otro virus que carcome a Colombia. Yo creo que aquí el profesor Luis Pérez nos deja unos elementos muy interesantes para analizar.
Él habla más de una pedagogía hoy lúdica, de una pedagogía de la ternura, de una pedagogía muy humana y de comprensión. Pienso que todo esto que estamos viviendo ahora tan complejo de la época del coronavirus, de la pandemia, del COVID-19, que son temas que nos sacuden a diario, tiene que tenernos en estos momentos repensando cómo será la nueva escuela, cómo vamos a vivir en la época de la post-pandemia. Inquietudes que ya le hice a los directivos docentes del municipio de Fredonia para el texto que publicaré prontamente. ¿Cómo va a ser la escuela después de esto que hemos vivido tan traumático, tan complejo y que definitivamente revolcó la humanidad, pero que también revolcó la escuela? El homenaje póstumo es además un sentimiento de solidaridad, porque la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia lamenta profundamente el fallecimiento de el colega, amigo y maestro Jairo Elíe Chavarría, hecho que ocurrió el día 10 de julio del año 2020. Él, como docente de biología de química, también era coordinador y rector en el corregimiento San Pablo del municipio de Santa Rosa de Osos. USDIDEA se hizo presente y hoy, además, da una muestra del sentimiento solidario con la familia y con la comunidad educativa. De igual forma, nos hacemos presentes con la muerte del compañero Jairo Ibargüen Perea, rector en la institución educativa rural Pedro Pablo Castrillón del municipio de Santo Domingo, hecho que ocurrió el 22 de julio de 2020. Para ellos, paz en su tumba, y para sus familias y la comunidad educativa, nuestro sentimiento solidario en nombre de la Junta Directiva de USDIDEA del periodo 2018-2021. También deseamos a todos los directivos docentes de Antioquia y de Colombia que se encuentran hospitalizados que tengan una pronta recuperación y que puedan estar muy pronto con nosotros en familia y en el trabajo educativo. Y ahora es el turno de nuestro presidente Juan Carlos Almírola Ayala para el informe sindical de USDIDEA y de FENDIDOC. Muy buenas noches para todos nuestros seguidores de USDIDEA Noticias. Un saludo muy especial para John Jaime, para Antonio y para todos los dignatarios de la Junta Directiva de USDIDEA. Y en general, un saludo muy especial para todo el magisterio antioqueño y colombiano. Como organización sindical, seguimos diciendo no a la presencialidad con alternancia por el resto de este 2020. Si bien la virtualidad nos tiene agotados, es necesario que nosotros nos estemos cuidando. En este momento no hemos alcanzado el pico de la pandemia y por lo tanto debemos seguir cuidándonos. Bueno, compañeros, quiero contarles varias situaciones. La primera es precisamente que estamos en una negociación con Medellín. Nosotros presentamos el 28 de febrero el pliego de solicitudes a la alcaldía de Medellín. 11 sindicatos estamos negociando con la administración, tanto de nivel central como del nivel educación. Las dificultades. La primera fue precisamente nosotros, el 10 de marzo, logramos instalar mesa de negociación, pero a raíz de la pandemia estuvimos alrededor de 3 meses quietos. Posteriormente se reinstaló la mesa de una manera mixta. Algunos compañeros de forma virtual hacen presencia y otros compañeros asistimos de manera presencial a las instalaciones de Plaza Mayor con todas las medidas de bioseguridad para poder avanzar en el pliego. Esto no ha sido nada fácil.
la administración ha estado supremamente cerrada. Nos demoramos toda una jornada discutiendo la progresividad y la no regresividad de los acuerdos que se han hecho en solicitudes anteriores, en acuerdos anteriores, y precisamente ese punto ha sido de los más quisquillosos, de los más duros. La administración no quería tener en cuenta de que hay unas condiciones que poco a poco han ido mejorando y que es necesario respetarlas precisamente por el principio de no regresividad y sí de progresividad. Ellos más bien han pretendido que nos quedemos como estancados. En el segundo punto del primer capítulo de las negociaciones, que tiene que ver quiénes se benefician de esos acuerdos, fue toda una jornada donde no logramos llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque la administración de Medellín ni siquiera permite que haya la no regresividad en esos puntos. Por el contrario, nos está violentando en ese aspecto. Se tuvo que suspender la negociación por el cierre de la Comuna 10, cierre de 2 semanas en cuarentena total, y entonces como Plaza Mayor está ubicada en la Comuna 10, no pudimos continuar negociando. Para negociar en la virtualidad es muy complejo, es muy complejo. Si en la presencialidad es muy difícil, en la virtualidad con Medellín lo es aún más. Seguimos pendientes, estamos a la espera de retomar este tipo de negociación, precisamente para poder defender los derechos de nuestros directivos acá en Medellín. Por otro lado, queridos compañeros y compañeras, nosotros como organización sindical sacamos un comunicado también donde rechazamos el hecho de que la Administración, Secretaría de Educación Medellín, enviara un oficio donde prohíbe que se matriculen los estudiantes del CLEI 6. Al respecto, ¿quiénes pueden tutelar la violación de ese derecho? Los estudiantes afectados. Pero nosotros como directivos no podemos tampoco abrir el espacio para que los docentes den las clases a los estudiantes de muy buena forma si el nominador no nos ha autorizado. Tenemos que estar prestos, tenemos que estar muy a la expectativa para que en el momento en que la administración nos lo permita, sí podemos entonces decirle a los maestros que pueden empezar a dar las clases porque ya hay la autorización y se les va a pagar precisamente esas horas extras. De lo contrario, no se puede. Así haya compañeros maestros que estén deseosos y se ofrezcan en un voluntariado a decir que páguenles o no, ellos quieren dar las clases. Entonces nosotros no podemos aceptar eso. Tenemos que esperar que el nominador nos dé la autorización. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Hacemos las solicitudes respectivas y desde ahí entonces es necesario que todos estemos unidos, sobre todo pues las instituciones que tienen la jornada nocturna, la tercera jornada o los sabatinos. En ese aspecto, compañeras y compañeros, muy a la expectativa de seguir las orientaciones de la organización sindical para tener esa protección jurídica que necesitamos en nuestro quehacer. También les quiero contar que la situación con el ente certificado Antioquia sigue siendo muy compleja. Tuvimos reunión el 3 de junio, quedamos de reunirnos a los 20 días y no ha sido posible. Ya enviamos de nuevo solicitud, mirando a ver entonces qué va a pasar, porque estamos a las expectativas. Ya que hay algunos secretarios de educación de municipios no certificados e incluso algunos alcaldes con la intención de poder regresar a la presencialidad con alternancia, y nosotros ya hemos dicho que no estamos de acuerdo ni lo vamos
a permitir hasta que no estén dadas las condiciones, estén los protocolos y esté la implementación de los protocolos y estén todas las garantías. Mientras tanto, no. Por otro lado, compañeras y compañeros, el personal administrativo de apoyo, secretarias, personal de aseo, vigilantes, granjeros, los necesitamos en las instituciones educativas. Hay que seguir dando la pelea con el CIS para que los envíen a las instituciones. Las instituciones, si no se les hace mantenimiento, también se caen. Parece que la administración de Antioquia pensara que como no están yendo los estudiantes a las instituciones, entonces no se necesita este personal, sabiendo que se necesita, se requiere las personas que le hagan mantenimiento a las piscinas en las instituciones educativas donde hay. Necesitamos los granjeros, necesitamos a todo este personal que también esté al servicio de la educación, así no estemos haciendo presencialidad en las instituciones en este momento. En cuanto al ente certificado Envigado, ya nos solicitaron unificar el pliego con Adida y ADNEA para poder entonces iniciar negociación. Lo mismo en el municipio de Bello. Mañana jueves estaremos instalando la mesa de negociación. Nosotros como organización sindical seguimos con las puertas abiertas, temas de asesorías, los abogados o el abogado disponible con su grupo de acompañantes, de asesores dispuestos a acompañarnos en el momento en que lo necesitemos. Entonces podemos recurrir a José Alirio Fernández para que él entonces nos dé las orientaciones respectivas. El hecho de que no estén ellos viniendo a la sede no significa de que entonces están quietos. En el momento en que los solicitemos, ellos están prestos y diligentes entonces para acompañarnos. Entonces, compañeras, compañeros, seguimos en la lucha, en esta alternancia, seguimos con el mejor deseo de poder defender los derechos y luchamos por la dignificación de nosotros como directivos docentes. Desde FendiDog, nuestra federación, continuamos también haciendo nuestro trabajo en la medida de nuestras posibilidades. Hemos estado realizando seguimiento a los acuerdos del 2019, especialmente el acuerdo número 9, que tiene que ver con los criterios para las zonas de difícil acceso. Al respecto, ustedes recordarán que hace unos días se envió una encuesta desde FendiDog para recoger una información y asimismo presentarla al Ministerio de Educación. En esta encuesta de Antioquia la respondieron 82 compañeros directivos y el total de las respuestas del país fue de 711 personas que quisieron apoyarnos en esta labor. Lo más importante es precisamente resaltar que la gran mayoría ven necesario que sea como criterio que el hecho de tener una sola sede en zona de difícil acceso debe ser más que suficiente para que el directivo docente se beneficie de esta bonificación. El ministerio ha estado pues como abierto a escucharnos, no es suficiente con que esté abierto a escucharnos. Lo importante es que ellos también tengan la voluntad política de incluir ya sea este criterio u otros, pero que los compañeros directivos que no se están beneficiando de la bonificación por zona de difícil acceso, aún teniendo dentro de su institución una sede o varias sedes en zonas de difícil acceso, lo puedan hacer. El año pasado fue uno de los puntos más fuertes en la discusión, pero logramos acordar lo que se tuviera en cuenta ahí. Como información general, compañeras y compañeros, en Colombia hay 19.687 directivos docentes, de los cuales 6.190 son rectores, 11.963 coordinadores
y queda un número bastante grande, 1.534 directivos rurales. Entonces, ahí estamos en la jugada. Próximamente tendremos también una reunión para hablar sobre el PTA, la incidencia y las dificultades pues en esta situación de pandemia. Y bueno, y como organización sindical seguiremos pendientes también de luchar por la dignificación de nuestra labor, por nuestros derechos, y continuamos diciendo que rechazamos la propuesta del ministerio del regreso a la presencialidad con alternancia. Ese tipo de clases no las podemos permitir, dado que no están las condiciones implementadas, así tengamos los protocolos o así el ministerio, las secretarías digan que ya tienen los protocolos. Eso no es tan sencillo, no están las condiciones dadas, por eso debemos cuidarnos. La virtualidad es muy agotadora, pero debemos cuidarnos. Entonces, compañeros, compañeras, desde la federación también y como fiscal de la federación, un abrazo fraterno, respetuoso y sigámonos cuidando. Ahora, amables oyentes, tenemos las dos entrevistas de los docentes. Ramón Alexander Gil Vélez, del municipio de Guarne, y al docente universitario Sebastián Rabinovich, con el tema de la tecnología desde el trabajo en casa. Un fraternal saludo a todos los directivos, docentes y docentes que nos acompañan en este momento. Un saludo muy especial a los compañeros John Jaime Restrepo y Antonio Estrada Saldarriaga por invitarme a tan excelente programa, Usdidea Noticias. Mi nombre es Ramón Alexander Gil Vélez, docente de Educación Física, Recreación y Deportes de la institución educativa Romeral del municipio de Guarne, Antioquia. En este espacio voy a compartir con ustedes cuál ha sido mi experiencia con la virtualidad y cómo hemos implementado diferentes estrategias para el trabajo con los estudiantes en casa. Primero que todo, nunca pensaba que llegáramos a tener esta dificultad tan grande por esta pandemia, que cada día lo estamos padeciendo con mayor intensidad. Quedó en evidencia entre los medios de comunicación y la comunidad educativa el déficit económico de la inversión en educación en Colombia. El gobierno debe de dejar de ver la educación como un gasto y valorarla por lo que es, una inversión. Nosotros en la institución educativa Romeral implementamos diferentes estrategias de aprendizaje con ayuda de la Secretaría de Educación del municipio. Capacitación a docentes que presenten dificultades en el manejo de las diferentes plataformas tecnológicas. Impresión de talleres a esos estudiantes que no tienen internet en sus casas. Se colocan 5 celulares con internet en sitios estratégicos en las veredas lejanas de la institución para beneficio de los estudiantes y así desarrollen sus tareas de forma eficaz. Esto se hace con cita previa y con las medidas de seguridad que se requieren. Se aplica la transversalidad de las áreas. En el campo de la educación física se trabaja toda la comunidad educativa, desde preescolar a 11. Yoga, rumba aeróbica, entrenamiento funcional y toda clase de recreación por medio de plataformas digitales. Integración de toda la comunidad educativa por medio de bingos digitales, donde se premian con mercados, recargas a celular, donados por la alcaldía, personas pudientes del sector y docentes. Todas estas actividades anteriores se deben al compromiso de todo el grupo de docentes de la institución educativa Romeral. Pero también existen algunas dificultades que se han tratado de sacar adelante y han cambiado muchísimo.
Cuando se está en la zona rural es difícil para la conexión de internet y esto hace que presenten demoras en la entrega de los talleres por parte de los estudiantes. Falta de comunicación de directivos con los docentes. No se tienen en cuenta a los maestros que presentan dificultades en las destrezas que se requieren para el manejo de las herramientas tecnológicas. Llenar documentos y formularios innecesarios. Muchas gracias al señor Antonio Estrada Saldarriaga, al señor John Jaime Restrepo y a todo el equipo de trabajo que conforma USDIDEA, que cada día lleva un informe preciso y de primera mano a toda la comunidad docente. Información valiosa de nuestra EPS, el FOMAC, todas las clases de trámite con la Secretaría de Educación Departamental y todo lo que tiene que ver con el bienestar docente. Muchas gracias. Para USDIDEA Noticias, este miércoles 29 de julio de 2020, tenemos con nosotros al docente universitario Sebastián Rabinovich y a él le vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con la parte tecnológica, porque él es experto en tecnología, y la relación que tiene con el COVID-19, y es que el sector educativo colombiano no estaba ni está preparado para la transición hacia una educación con mayores niveles de mediaciones tecnológicas como lo está exigiendo en el momento a causa de la pandemia. En Colombia creo que pueden identificarse en dos problemas estructurales. Y el primero es el poco nivel de acceso real de la población a los elementos tecnológicos básicos y a la conectividad. Y el segundo, hay que decirlo también, es la poca capacidad de nosotros los docentes y de las escuelas para traducir el avance de las tecnologías digitales en transformaciones en nuestro quehacer educativo. Usted, amigo Sebastián Rabinovich, ¿qué nos puede decir acerca de estos dos problemas y cómo podríamos mejorar la calidad educativa de nuestro país en este sentido? Muchísimas gracias, John, por permitirme estar dentro de tu espacio informativo, pero sobre todo a tu audiencia, que sin ellos no seríamos nada. Y bueno, para poder contestar un poco acerca de tu pregunta, creo que tenemos que primero entender y analizar lo que ha sucedido a nivel mundial en el entorno de esta pandemia con el nombre de COVID-19. Muchas de las grandes instituciones, empresas, negocios y sobre todo países se vieron envueltas en un proceso de evolución bastante acelerado, más de lo que ya tendríamos como previsto para algunos años hacia adelante, y estamos hablando precisamente de la adopción del tema tecnológico. A partir de la aparición de la pandemia y sobre todo del problema económico que afectó en muchos sectores, sean empresariales, micro, macro, pequeñas y grandes empresas y sobre todo instituciones, teníamos que encontrarnos para dar una solución a este gravísimo problema. ¿Cómo fue entonces el enfoque actual? Buscando opciones como el teletrabajo, como la teleeducación, que para esto muchas universidades, más de la parte, más bien del tema educativo, del sector educativo, pues no estaban como preparadas para un cambio tan drástico y más sobre todo tecnológico. Hoy por hoy, y si hablamos del sector Colombia, muchos en el sector educativo de Colombia, muchas de las instituciones, como les decía, no estaban preparadas. Y el caso es no solamente en el tema de las instituciones, sino también de las empresas que ofrecen los servicios de Internet, sobre todo porque la banda ancha o el ancho de banda, como muchos la pueden conocer, pues no estaba preparada precisamente para todo este flujo de información y de gente conectada para poder solventar este problema y sobre todo en el tema educativo. Colombia es uno de los países que por lo menos a nivel mundial se encuentra en la posición número 14 en cuanto a conectividad.
hablando de países que deberían de tener a lo mejor una mejor posición. ¿Por qué? Porque somos países de Latinoamérica que estamos en un proceso de evolución. Lamentablemente no lo estamos. Y por otro lado, el sector educativo sí tiene que evolucionar. El gobierno tiene que hacer acciones de manera ya prácticamente, porque la pandemia no es algo que va a estar durante 6 meses ni por un año, va a estar más o menos por lo menos unos 2 años según los estudios de Harvard y algunas otras empresas, ¿no? Finalmente es una enfermedad en la cual todos tendremos que convivir y aprender a salir adelante con este tema de virus. Por el otro lado, en cuanto al tema de los docentes, muchos docentes pues también enfrentándonos a un comportamiento generacional, no estaban preparados precisamente para este cambio en cuanto al sector tecnológico, y obviamente es importante que las instituciones, en este caso el sector de gobierno, se dedique a capacitar a todos los profesores para que tengan las habilidades y las herramientas necesarias para poder trabajar y educar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, pero también poder educar a los mismos docentes, que ellos están en un proceso de reaprendizaje en donde las tecnologías no solamente van a funcionar en esta época de pandemia, sino que también tenemos que darnos cuenta que es un proceso de adopción que tendremos que utilizar para todo el tiempo y para las siguientes generaciones, por lo menos en lo que salga una nueva tendencia de tecnología. Entonces, bueno, mi queridísimo John Jaime, de verdad que me da mucho gusto poder saludarte, y sabes que en cuanto al tema de tecnología, de marketing, mercadeo, siempre estamos muy a la orden, y muchas gracias, sobre todo gracias a la audiencia, que sin ellos, como te dije en un principio, no somos nada. Como siempre, el grupo de estudios y de investigación de USDIDEA, el CEIDEA, y su coordinador Martín Felipe Uribe está con nosotros en este programa de USDIDEA Noticias, porque el CEIDEA informa. Buenas noches, señoras y señores directivos docentes del Departamento de Antioquia. Para el Centro de Estudios e Investigaciones es un placer poder estar con ustedes esta noche, al igual que con usted, Antonio, y con usted, John Jaime, y los demás docentes y miembros de la comunidad educativa que nos siguen en este programa. En un programa anterior les hablamos de la importancia de hacer una percepción en nuestras comunidades educativas ante un eventual retorno en alternancia con todos los miembros de nuestra comunidad educativa. En la página de la organización sindical se les montó el formato, algunos municipios y colegios lo hicieron, ha sido muy significativo ver los resultados. En ese programa quedamos con la tarea de que les íbamos a entregar un formulario en Excel para realizar la valoración del nivel de bioseguridad ante la implementación de este retorno con alternancia, y les invitamos a que hicieran esa percepción y que hagan este formulario por cada una de las sedes. Ojo, es muy importante que cuando vayan a contemplar el eventual retorno en alternancia se haga con decisiones objetivas con base en cada una de las sedes. Les entregamos entonces un formulario en Excel que tiene 3 hojas. En la primera hoja les pedimos una identificación del colegio, del directivo docente, del maestro líder de la sede, de las personas que participaron al momento de hacer la caracterización. En la segunda hoja aparecen unos ítems, son unas preguntas donde usted va a calificar sí o no ante cada una de las preguntas que se les hace. Ellas se van a ir cambiando de color de verde o rojo. Cuando son verdes es porque son factores de protección, son cosas que benefician la convocatoria. Cuando son rojas son cosas que hay que tener cuidado porque eso tiene un factor de riesgo con relación a la convocatoria. Igualmente, en la tercera hoja aparece un informe detallado por cada una de las valoraciones que ustedes hicieron anteriormente. El informe empieza mostrándoles en rojo los ítems que aún no se han respondido de la encuesta y en verde los ítems los cuales ya tuvieron respuesta. Esperamos que en el avance del diligenciamiento del formulario los puntos sean por encima de 245 ítems. Eso es como lo ideal para que puedan tomar la decisión. Un segundo concepto que arroja la valoración son los 13 impactos que hemos encontrado nosotros sobre los cuales tiene incidencia la convocatoria.
a la alternancia y aparece también en dos barras, en barras de color rojo y barras de color verde, pues los niveles de riesgo y los niveles de protección. Cada uno de los impactos aparece con base en esas barras, entonces usted se va a dar cuenta qué tan riesgoso o qué tan protegido puede ser un eventual regreso. Lo ideal es que todas las barras se encuentren en color verde. También hacemos una valoración de los impactos desde los factores institucionales, pero los factores externos a partir de una matriz DOFA. Entonces ustedes van a poder ver qué tan avanzadas están en términos de fortalezas o debilidades los aspectos institucionales, o qué tan grandes son las oportunidades o qué tan grandes son las amenazas con relación a las partes externas. Se hace un análisis de los valores institucionales, así como los valores externos de manera independiente, y el numeral 3.3 hace una valoración del impacto general, viendo los factores de riesgo o los factores de protección como positivos o negativos con base en las respuestas que ustedes han dado. Después se hace una valoración del nivel de bioseguridad. Ese nivel de bioseguridad da un puntaje de 0 a 247 y le dice a usted qué tanta es la valoración de riesgo o qué tanta es la valoración de seguridad. También le dicen porcentajes qué tan seguro o qué tan riesgoso puede ser una convocatoria en estos momentos al momento que usted hace la valoración, y le permite igualmente usted sacar con base en ese análisis, ir colocando observaciones a medida que ve las gráficas, y al final hacer usted mismo una valoración si la seguridad es alta y si por ese motivo deciden o no recomendar la convocatoria en alternancia. Bueno, esperamos que ese formulario les sea muy útil. Estaremos atentos en el CEIDEA siempre a responder sus inquietudes, y recuerden, quienes deseen conocer esta información, escribirnos al correo ceidea.usdidea@gmail.com. Bueno, John Jaime, Antonio, directivas y directivos docentes del departamento, ha sido un placer acompañarlos en este programa y estaremos atentos. Recuerden que pedirles que escuchen la percepción de las comunidades y que hagan un formulario no es que los estemos invitando y convocando a que regresemos en alternancia. Lo que les estamos invitando desde el Centro de Estudios e Investigaciones es a que tomen decisiones informadas, a que tomen decisiones con bases en criterios claros, y a que cuando hagan una convocatoria como directivos docentes, recordar que nosotros somos los responsables de lo que suceda con nuestras comunidades y que las decisiones que tomemos las debemos haber hecho de manera objetivas. Entonces, bueno, con mucha objetividad los invitamos a que escuchen a sus comunidades y a que hagan este análisis de la percepción y también esta valoración frente a los factores de riesgo y de protección ante un eventual regreso en alternancia. Bueno, una feliz noche para todas y para todos, y John Jaime y Antonio, muchas gracias por convocar al CEIDEA a este programa. Pinceladas sindicales, espacio gremial, sindical, informativo, noticioso y de interés para todos los directivos docentes. Pinceladas sindicales. En Usdidea Noticias estamos en el momento de las pinceladas sindicales. Sigo pensando, y es el pensamiento de varios directivos, de muchos directivos y maestros, que es imperativamente necesaria la convocatoria a la reunión del Comité Regional del Fondo de Prestaciones Sociales y de Salud y de las veedurías en salud. Las reclamaciones, las problemáticas, las dificultades que se tienen en los diferentes entes certificados del departamento así lo ameritan. Las dudas, las inconsistencias, las negativas o las faltas de respuestas claras en lo que tiene que ver con lo prestacional, con cesantías, con personas que hacen trámites de pensión, nos tiene agotado el discurso. Ya prácticamente no tenemos palabras. Se habla del silencio que se tiene a nivel de la fiduciaria, la previsora. Entonces pienso que es una tarea que nos queda y es fundamental. Los asuntos de salud también complicados. Definitivamente parece que quienes estamos hoy en una sede distinta a donde se nos viene prestando el servicio de salud, pues no va a ser posible que se den autorizaciones. Si usted está inscrito y le toca en Río Negro, no hay otra vuelta, no hay otra alternativa. Estas son situaciones que, dependiendo de los procesos administrativos, no se cumplirían
en una veeduría en salud. Esto ya es un tratamiento de un problema de índole mayor que requeriría del pronunciamiento de la fiduciaria, la previsora o del doctor Rocha a nivel de red vital. Entonces esto nos tiene muy preocupados porque la pandemia azota, porque las circunstancias no son fáciles y porque el contagio no para. Igualmente, ahora que viene el periodo de sesiones de los consejos, que hay que buscar cómo funcionan las asambleas departamentales, hemos descubierto también que la deuda con la educación está muy por fuera del Valle de Aburrá. Es indiscutido y los estudios lo afirman. En 2019 las autoridades departamentales y la Universidad de Antioquia recorrieron las 9 subregiones para elaborar un plan de educación para el 2030. Allí quedaron en evidencia las brechas marcadas entre los diferentes municipios. Mientras el Valle de Aburrá, la cobertura neta en educación media es del 53.6%, en el Bajo Cauca apenas alcanza el 35%. Y las cifras son claras. Tendríamos que para el oriente es del 46.5%, del norte es del 45.3%, de Urabá del 44.1%, y miremos que ya empiezan a bajar en las regiones apartadas. Esta cobertura en educación media en el Magdalena Medio es del 39.4%, en el suroeste es del 38.9%, en el occidente del 38.2%, en el nordeste del 37.6% y bueno, en el último lugar está el Bajo Cauca. Total que hay que apelar a los mecanismos del Estado desde donde se entregan los recursos y las posibilidades de educación para que a quien le corresponda y lo justo se le entregue a cada una de las subregiones del departamento de Antioquia. Y así hemos llegado a la parte final, a la culminación de Usdidea Noticias. Antonio y John Jaime, les agradecemos la sintonía, el acompañamiento semana a semana. Agradecemos, queridos oyentes, su permanencia en nuestro programa Usdidea Noticias. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube y agende para la próxima semana el programa de los directivos para el día miércoles 5 de agosto a las 7:30 de la noche, donde estaremos con toda la información directiva, sindical y gremial. Hasta dentro de 8 días, Usdidea Noticias. John Jaime Restrepo Quintero, secretario de Publicidad, Prensa y Propaganda.